Hoy iniciamos un nuevo capítulo relacionado con la cirugía plástica y hoy vamos a tocar un tema que ciertamente, con certeza, todos y cada uno de los colombianos le interesa muchísimo porque es fuente de mucha preocupación y de escándalo en todas partes, en las familias, en los pacientes, en los medios de comunicación, en las autoridades de salud pública, etc. Y son las muertes relacionadas con las intervenciones de cirugía plástica. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿hasta qué punto es peligrosa una cirugía plástica? ¿Hasta qué punto una cirugía plástica pone en peligro nuestras vidas de una manera que supera de manera importante los riesgos normales que se corren en el día a día de nuestra vida? Y es que nuestra vida y nuestra sociedad moderna es una sociedad relacionada con el riesgo. Estamos sometidos a riesgos importantes, cada día un poquito más, que son riesgos relacionados, la gran mayoría de ellas con las actividades humanas y que son riesgos relacionados con las tecnologías que el propio hombre pone a disposición de la humanidad, la gran mayoría de ellas para su servicio y para su bienestar. Así, por ejemplo, los riesgos de muerte relacionados con temblores y terremotos son en realidad mucho más en función de las edificaciones humanas modernas que en función del terremoto mismo. En una época pretérita donde las viviendas podían ser simples bohíos, un terremoto realmente no preocupaba a nadie y muy probablemente no producía ningún herido ni ningún muerto, pero en nuestras modernas ciudades sí. De la misma manera sucede con nuestra profesión, de la misma manera con la medicina. La medicina está sujeta constantemente a cambios tecnológicos, a nuevos equipos que vienen a apoyar el ejercicio de nuestra profesión. Son verdaderas ayudas instrumentales, ayudas tecnológicas que cargan ellas con su propio riesgo. Cuando hablamos de una cirugía láser, estamos hablando muy probablemente de una de las grandes maravillas modernas, pero también estamos hablando de un equipo de alta energía con enormes capacidades para hacer daño. Bien sea porque el equipo falla, bien sea porque el equipo está mal calibrado, bien sea porque el equipo está siendo mal utilizado. Es decir, nuestra sociedad y nuestro ejercicio está sujeto a una enorme cantidad de riesgos todos los días. De la misma forma, la cirugía plástica. En la cirugía plástica se usan muchos equipos que también son fuente de posible riesgo adicional, pero la pregunta que tenemos que volver y la pregunta que realmente nos interesa es si las cirugías plásticas modernas, las que la gran mayoría de las personas hoy por hoy están solicitando, deben o no poner su vida en riesgo. La respuesta sencilla es no, no debe poner su vida en riesgo más allá del riesgo que las personas corren todos los días en actividades tan comunes como ir a nadar a una laguna o montarse en un avión o recorrer su propia ciudad en un automóvil. Estos son digamos que estadísticamente riesgos que tenemos que correr, que son obligados en nuestro día a día, y la cirugía plástica no nos debería llevar a riesgos superiores a estos. Sin embargo, por supuesto que no se puede decir que todas las veces será así, porque las cirugías plásticas tienen un enorme abanico de posibilidades, un enorme abanico de ofertas, en el que muchas veces se pueden juntar varias ofertas dentro de una misma intervención quirúrgica y de esa misma forma sumar los riesgos que cada una representa. Por eso es que tenemos que pensar muy bien y saber muy bien, dentro de lo conocido, dentro de la información de que disponemos hoy por hoy a través de la ciencia y la estadística que nos provee nuestra propia especialidad y la medicina en general, cuál riesgo estamos asumiendo. Ese riesgo que estamos asumiendo siempre tendrá que ser un riesgo debidamente pensado y sopesado entre usted y su cirujano, pero en todo caso, la respuesta inicial y la que he dado al principio es no debe la cirugía plástica representar un riesgo que ponga sus condiciones de salud y vida más allá de los riesgos que usted tiene que correr normalmente en su día a día sin intervenirse quirúrgicamente. Hay múltiples maneras y de hecho las sociedades científicas relacionadas con la cirugía plástica a lo largo del mundo se han preocupado por esto y han establecido algunas de ellas unas, digamos, tablas de medición que proveen unos parámetros para que el cirujano cuantifique al momento
de decidir si va o no a proceder con una determinada cirugía plástica y que le permite, dentro de un espacio más o menos amplio de precisión, ofrecerle al paciente una cirugía segura. El cirujano y el paciente tendrán que decidir esto de mutuo acuerdo y será una decisión final consentida entre los dos. Ahora bien, ¿por qué se muere la gente de la cirugía plástica? La gente en cirugía plástica se muere por razones muy diversas, desde razones absolutamente extrañas, totalmente inesperadas y que se salen de las manos de cualquier evento predictivo posible, es decir, que se salen de la posibilidad de que a través de un examen de laboratorio, de un examen de imágenes o de una escanografía de cualquier tipo o de una resonancia magnética podamos prever y evitar, hasta los errores, digamos, muy crasos en cualquier parte del proceso de la intervención en cirugía plástica. La intervención en cirugía plástica es un proceso complejo en el que interviene mucha gente y en el que todos los profesionales, cada uno, tienen que estar rigurosamente concentrados para la prevención del riesgo. De esa manera es que ocurren las cosas muy parecido a como ocurre en la aviación, en la que los accidentes mortales generalmente ocurren no por un solo acontecimiento inesperado, sino por una sumatoria de fallas que se siguen unas a las otras y que se acumulan a tal nivel que ya es imposible corregir. Para mencionar las causas más corrientes de muertes en cirugía plástica, tenemos que pensar en los tromboembolismos pulmonares, que son las formaciones de coágulos en las piernas. Tenemos que pensar en los embolismos de grasa, que son el viaje de porciones de grasa hacia los pulmones, generalmente ocurriendo en medio de una cirugía que involucra la aplicación de grasa en alguna zona del cuerpo, pero generalmente o mayormente en la zona de los glúteos, y que termina viajando a los pulmones y produciendo un evento mortal. Tenemos que pensar en las hemorragias de todo tipo, que por supuesto todos sabemos ponen la vida en peligro según pues su magnitud. Tenemos que pensar en las infecciones y tenemos que pensar en los eventos de otro tipo, alérgicos, tóxicos, relacionados con la anestesia, relacionados con los medicamentos propios del posoperatorio y así sucesivamente. En Colombia, algunas estadísticas existen y hay unos estudios interesantes hechos, en especial en el Departamento de Medicina Legal de aquí del suroccidente colombiano, el Valle del Cauca, que nos dan alguna información muy valiosa relacionada con las causas de estos eventos. Nos tomaremos en otro capítulo de trabajo de informarles con más precisión sobre estos aspectos, pero lo cierto es que la gran mayoría de estos aspectos, que son causal de complicaciones graves y muertes, son ampliamente conocidos y ampliamente divulgados en la comunidad científica y en las publicaciones de calidad relacionadas con nuestro ejercicio, de manera que los cirujanos plásticos deben, la mayoría de ellos, estar informados acerca de estos fenómenos y, por supuesto, con la información que ellos tienen, deben estar en capacidad de llevarlo usted de la mano a un procedimiento con el mínimo de riesgo y la mayor posibilidad de éxito. Insisto, como siempre, en cada uno de mis capítulos, como es un tema tan explosivo, como es un tema que toca tan fuertemente los corazones de todos, da lugar a muchísimas preguntas y por lo tanto estamos dispuestos a que todas las preguntas que ustedes tengan, que surjan en las comunidades y en las redes sociales, nos las hagan llegar a nuestro correo electrónico para resolverlas a través de próximos capítulos, bien sea una por una, bien sea varias en algún capítulo conjunto, y así sucesivamente, con el fin de que podamos aprender todos los días un poquito más al respecto y procurarnos cirugías plásticas cada día mejores y cada día más seguras.